Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre traicionó mi confianza mientras enterraba a papá. Su testamento me dio el poder de venganza. Hace aproximadamente un mes, me enteré a través de los familiares paternos que la salud de mi padre estaba empeorando. Decidí mudarme temporalmente a su casa para asegurarme de que recibiera la mejor atención posible. Debido al divorcio de mis padres, había crecido principalmente con mi madre, aunque mantenía contacto regular con papá durante los fines de semana y días festivos. A pesar de la distancia física, siempre mantuvimos una conexión especial. Él me comprendía de una manera que mi madre nunca logró, y siempre estuvo presente cuando lo necesitaba. Cuando recibí las noticias sobre su salud, sentí que el destino me brindaba la oportunidad de retribuirle todo su apoyo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Lamentablemente, apenas una semana después de mi llegada, sucedió lo impensable. Mi padre falleció repentinamente debido a un ataque cardíaco. Como su único descendiente, asumí la responsabilidad de organizar todos los preparativos funerarios. Inmediatamente después de recibir la devastadora noticia, consideré apropiado informar a mi madre sobre el fallecimiento del padre de su hijo. Su respuesta fue desconcertante: silencio total. Por un momento, dudé si la comunicación se había interrumpido o si no me había escuchado claramente, así que repetí la noticia. Su única respuesta fue confirmar que había escuchado la primera vez, preguntándome fríamente qué esperaba que ella hiciera al respecto. Su reacción me dejó completamente aturdido, como si hubiera recibido un golpe físico. La conmoción fue tal que simplemente terminé la llamada. Intenté racionalizar su comportamiento. Después de todo, mi padre era su exesposo, y ella había continuado con su vida, incluso se había casado nuevamente, y comenzado un nuevo capítulo. Sin embargo, esto no se trataba de su matrimonio fallido o de antiguos resentimientos, se trataba de que yo acababa de perder a mi padre. ¿Acaso no podía mostrar un mínimo de empatía? Un simple lamento tu pérdida habría significado mucho. En ese momento, aunque deseaba poder desmoronarme, tenía responsabilidades que atender, un funeral que organizar, familiares que notificar y documentación que gestionar. Mientras me ocupaba de los arreglos funerarios y trataba de mantener la compostura, recibí una noticia perturbadora desde casa. Todo comenzó con una llamada de mi vecina, cuya hija había sido mi amiga de la infancia. Inicialmente, pensé que llamaba para expresar sus condolencias, pero me equivocaba. Me preguntó por qué no les había informado sobre mis supuestos planes de mudanza. Naturalmente, su pregunta me tomó por sorpresa, y le expliqué que no tenía tales planes y que, de hecho, planeaba regresar pronto. Fue entonces cuando me reveló algo impactante. Mi madre había estado informando a todo el vecindario que yo había decidido mudarme repentinamente. Bajo este pretexto, había estado revisando mi habitación, seleccionando mis pertenencias para venderlas o descartarlas. Entre los objetos afectados se encontraban tesoros de mi infancia, mi guitarra, mi colección de libros, e incluso el valioso tocadiscos vintage que papá me había obsequiado en mi 16º cumpleaños. Rápidamente comprendí el motivo detrás de esta venta improvisada: crear espacio para su nueva familia. Efectivamente, mis pertenencias estaban siendo eliminadas para acomodar a los hijos de mi padrastro. Profundamente dolido y enfurecido, inmediatamente llamé a mi madre. Sin darle oportunidad de saludar, le reclamé por la venta de mis pertenencias, especialmente aquellas que representaban los últimos recuerdos tangibles de mi padre. Su voz denotaba nerviosismo y sorpresa, constantemente preguntando cómo me había enterado. Cuando la presioné por respuestas, finalmente admitió que su esposo Greg y sus hijastros necesitaban espacio para sentirse como en su propio hogar. Su justificación me enfureció aún más. No se trataba de compartir espacio, no tenía ningún problema con los niños. De hecho, aunque mi relación con mi padrastro no era la mejor, mantenía una buena relación con Ethan y Mia. Estaba dispuesto a compartir todo con ellos. Pero el hecho de que eliminara mis pertenencias mientras yo estaba ausente, lidiando con el duelo por mi padre, representaba una traición absoluta. Ver mis recuerdos personales descartados tan casualmente me generaba una mezcla de tristeza e indignación. Parecía que estaba aprovechando el fallecimiento de mi padre como excusa para borrarme completamente de su vida. Le expresé directamente que sus acciones eran imperdonables, y que lo mínimo que podía hacer era compensarme económicamente por todo lo que había vendido. Su respuesta fue devastadora. Cuando sus intentos de manipulación emocional fallaron, admitió que ya había gastado el dinero en regalos nuevos para los hijos de mi padrastro. Efectivamente, mis recuerdos de infancia y posesiones más preciadas se habían convertido en juguetes nuevos para mis hermanastros. Todo esto ocurrió sabiendo que me iría a la universidad en pocos meses y me llevaría la mayoría de mis pertenencias. Sin embargo, ella prefirió apropiarse de todo lo que tenía. Era como si estar fuera de su vista significara estar fuera de su mente, y, aparentemente, fuera de la casa también. Pero se equivocó al pensar que simplemente aceptaría sus acciones sin consecuencias.
El destino intervino de manera inesperada durante el funeral, cuando mi tío y yo comenzamos a revisar los asuntos de mi padre. Entre sus pertenencias personales, descubrimos algo sorprendente: un testamento. Este hallazgo me impactó profundamente, ya que mi padre siempre había expresado su desconfianza hacia los documentos legales en asuntos familiares. Solía decir que la legalidad deterioraba las relaciones, y que las cosas deberían suceder naturalmente, no por imposición legal. Jamás imaginé que tendría un testamento. Sin embargo, ahí estaba, guardado en una caja de seguridad bancaria cuya existencia desconocía. Aparentemente, lo había establecido después del divorcio para evitar conflictos, dejando instrucciones específicas a mi tío para manejar la situación en el momento adecuado. El contenido del testamento fue aún más sorprendente. Resultó que mi padre nunca había transferido la propiedad de la casa a mi madre después del divorcio, y me la había dejado exclusivamente a mí, su único hijo. Durante todo este tiempo, mi madre había estado viviendo en una casa que creía suya, completamente ignorante de la realidad legal. Ahora, tras el fallecimiento de mi padre, la propiedad me pertenecía. Inicialmente, consideré mantener esta información en reserva. Después de todo, seguía siendo mi madre. Pensé que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo razonable. Sin embargo, después de su última acción, todas las consideraciones quedaron descartadas. Afortunadamente, conté con el apoyo de mi tío, quien se encargó de todos los aspectos legales. Dediqué los días siguientes a organizar todo, mantuve extensas conversaciones con el tío Joe sobre las implicaciones legales, contacté a agentes inmobiliarios, e incluso comencé a buscar apartamentos disponibles, no para mí, sino para mi madre y su familia. Cuando todo estuvo en orden, regresé a lo que se suponía era mi hogar, preparado para la inevitable confrontación. La sorpresa de mi madre al verme llegar con mi tío fue evidente. Probablemente esperaba que llegara suplicando por un lugar en la casa, pero esa posibilidad estaba completamente descartada. Su reacción inmediata fue adoptar una actitud emotiva, interpretando el papel de madre preocupada, y cuestionando por qué había traído un abogado conmigo. Incluso sugirió dramáticamente si planeaba iniciar acciones legales contra ella. Mientras tanto, mi padrastro, recostado cómodamente en su silla, mantenía una expresión arrogante, claramente convencido de mi falta de fundamento legal. Invité a mi madre a sentarse para conversar, indicando que tenía información importante que compartir. Era evidente que nadie en la habitación tenía intención de disculparse conmigo. Comencé tranquilamente, preguntándole si recordaba los detalles de su divorcio con mi padre. Su expresión reflejaba confusión, probablemente intentando anticipar el rumbo de la conversación. Entonces revelé la verdad. Mi tío presentó los documentos de propiedad que habíamos encontrado, colocándolos sobre la mesa. Mientras mi madre y mi padrastro examinaban los papeles, pude observar cómo perdían el color de sus rostros. Mi tío explicó que, para evitar conflictos legales durante el divorcio, mi padre se había mudado pero nunca había transferido el título de propiedad. Legalmente, la casa permanecía a su nombre, y tras su fallecimiento, yo era el único heredero. Un silencio sepulcral invadió la habitación, mientras asimilaban la situación. Repentinamente, mi madre estalló. Argumentó la injusticia de la situación, reclamando sus derechos como exesposa de mi padre, y señalando que había convertido ese lugar en su hogar durante años. Greg, mi padrastro, también intervino, ahora sin rastro de su anterior arrogancia, evidentemente preocupado por perder su situación de vivienda gratuita. Alegó que carecían de alternativas y cuestionó la justicia de mi control sobre la propiedad. Mi tío, manteniendo la calma característica, intentó mediar la situación. Explicó claramente que la ley respaldaba mi posición como único heredero y propietario legítimo. Les recordó que no se trataba de despojarlos de su hogar, sino de reconocer mis derechos legales, los cuales habían sido ignorados en su prisa por reorganizar la casa y vender mis pertenencias. Sugirió buscar una solución razonable, posiblemente incluyendo compensación por los artículos vendidos, pero mi madre se negó a aceptarlo. Comenzó a acusarme de crueldad e ingratitud, de intentar castigarla por rehacer su vida. Mencionó sus sacrificios por mí, y me acusó de abandonarla en su momento de necesidad. Era un evidente intento de manipulación emocional, para socavar mi legítimo reclamo. Cuando esa estrategia falló, amenazó con llevar el asunto a los tribunales para reclamar lo que consideraba suyo. Durante todo este tiempo, me mantuve observando la situación, como si años de frustraciones contenidas y silencios mantenidos por preservar la paz, finalmente encontraran su resolución. Finalmente intervine, señalando que podía proceder legalmente si lo deseaba, pero que el resultado sería predecible. Aclaré que no pretendía ser irrazonable, estaba dispuesto a concederles tiempo para encontrar una nueva ubicación, pero enfaticé que la propiedad ahora me pertenecía y que eventualmente deberían marcharse. Mencioné que después de los acontecimientos recientes, era momento de que mi madre siguiera adelante. Sin embargo, el drama no había terminado.
Cuando parecía que habíamos alcanzado el punto máximo de tensión, mi padrastro decidió elevar aún más la situación. Abandonó la habitación furioso, y por un momento, pensé que finalmente había aceptado la derrota, pero nuevamente me equivoqué. Aproximadamente 20 minutos después, regresó intempestivamente acompañado por Ethan y Mia. Los niños mostraban confusión y temor, evidentemente sin comprender por qué los habían involucrado en esta situación. Señalando a sus hijos, argumentó que no solo los estaba desalojando, sino que también estaba privando de refugio a niños inocentes, cuestionando si esa era realmente mi intención. Era evidente su intento de provocación y su esfuerzo por retratarme como el villano de la situación. Honestamente, por un momento dudé en continuar con mi plan. Me cuestioné si expulsar a estos niños de lo que consideraban su hogar me convertía en alguien tan insensible como mi madre. Mi tío, percibiendo mi inquietud, me aconsejó no ceder ante la manipulación y buscar un acuerdo justo para todos. Finalmente, llegamos a la decisión de que nadie sería desalojado inmediatamente. Cuando mi madre y mi padrastro escucharon esto, su alivio fue evidente, probablemente considerando que su estrategia de chantaje emocional había funcionado. La tranquilidad en sus rostros era palpable. Mi madre incluso intentó abrazarme, pero la detuve con un gesto. Sin embargo, esto no era el final. Les informé que podrían permanecer en la casa únicamente pagando un alquiler. Sería una tarifa justa según el mercado, determinada por un tasador independiente, y formalizaríamos un contrato para garantizar las transacciones adecuadas. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Como si hubiera accionado un interruptor, el alivio se transformó en indignación. El rostro de mi madre pasó de la gratitud a la furia en un instante. Mi padrastro parecía a punto de explotar. Mi madre comenzó a gritar que se negaba a pagar alquiler por vivir en lo que consideraba su propia casa. Le recordé suavemente que ya no era su propiedad y que, considerando su intento de vender mis pertenencias y excluirme, el alquiler era una solución más que razonable. Mi tío intervino, argumentando que esta era una oferta generosa que permitiría a mis hermanastros mantener su estabilidad. Por un momento, pareció que podrían reconsiderar su posición. Los niños asentían, probablemente aliviados de no tener que cambiar de escuela o alejarse de sus amigos, pero entonces mi padrastro elevó la situación a un nivel completamente nuevo. Inesperadamente, empujó a mi tío mientras lo insultaba, acusándolo de haberme incitado a todo esto. Los acontecimientos siguientes se desarrollaron vertiginosamente. Me apresuré a ayudar al tío Joe a incorporarse mientras mi madre intentaba contener a su esposo, y los niños retrocedían horrorizados ante la violenta reacción de su padre. La situación se tornó extremadamente tensa. Mi tío se levantó y sacó su teléfono para llamar a emergencias, advirtiendo a Greg que considerara cuidadosamente su siguiente movimiento. Le recordó que la agresión física constituía un delito grave y que había un testigo presente. Mi padrastro parecía dispuesto a atacar nuevamente a mi tío, pero mi madre lo sujetó del brazo, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. Cuando llegó la policía, tomaron declaraciones de todos los presentes. Mi padrastro intentó mantener una apariencia de calma, pero los oficiales no se dejaron convencer por su argumento de que todo había sido un simple malentendido. Al final, aunque mi tío decidió no presentar cargos formales, los agentes le dieron una seria advertencia a mi padrastro, y le ordenaron buscar otro lugar para pasar la noche. Mientras se retiraba, me advirtió que esto no había terminado. Una vez que la situación se calmó, establecí las condiciones definitivas. Le comuniqué a mi madre y a los niños que podían permanecer en la casa, pero mi padrastro ya no sería bienvenido. El alquiler comenzaría el mes siguiente, sin posibilidad de negociación. Mi madre intentó protestar, pero una mirada hacia mi tío fue suficiente para silenciarla. Posteriormente, me reuní en privado con los niños para explicarles que lamentaba que se hubieran visto involucrados en esta situación. Les aseguré que, independientemente de los conflictos entre los adultos, siempre tendrían un lugar donde quedarse si lo necesitaban. Así es como están las cosas actualmente. La casa es legalmente mía, mi padrastro ha sido excluido, y mi madre mantiene un distanciamiento total conmigo, lo cual, honestamente, representa una mejora en comparación con los gritos anteriores. Mis hermanastros se muestran cautelosos en su comportamiento, y yo me encuentro cuestionando si tomé la decisión correcta. Aunque sé que legalmente estoy en mi derecho, el aspecto moral de la situación me genera dudas. Entonces, Reddit, aquí está mi pregunta. ¿Soy el malo por expulsar a mi padrastro y exigir que mi madre pague alquiler por una casa que me pertenece legalmente, especialmente después de que intentaron despojarme de mis pertenencias? ¿Me excedí en mi reacción o simplemente estaba defendiendo mis derechos? Actualización 1. Saludos a todos. Los acontecimientos recientes han sido tan numerosos que me resulta difícil ordenar mis pensamientos. Antes que nada, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que dedicaron tiempo a leer mi publicación anterior,
compartieron sus consejos y me enviaron mensajes de apoyo. Ha sido reconfortante sentir que hay personas que comprenden y se preocupan por mi situación. Después de que se disipó la tensión inicial de la confrontación, el ambiente en casa ha permanecido tenso, por decirlo menos. Mi madre ha adoptado dos estrategias igualmente agotadoras. Cuando no está ignorándome completamente, aprovecha cualquier oportunidad para intentar manipularme emocionalmente. Sus tácticas incluyen recordarme constantemente todo lo que ha hecho por mí, y mencionar el período de gestación, lo cual resulta mentalmente agotador. Mi padrastro no ha dado señales de vida desde el incidente con la policía, lo cual, honestamente, ha sido un alivio inesperado. En cuanto a los aspectos más positivos, mantuve una conversación profunda y sincera con mi tío, y me faltan palabras para expresar mi gratitud por su apoyo incondicional. Ha sido mi principal soporte durante toda esta situación difícil. Me sentía terrible por el incidente donde resultó lastimado por mi padrastro, pero su respuesta fue simplemente: para eso está la familia. Lo dijo con tanta naturalidad, sin guardar ningún resentimiento hacia mí, lo cual me hizo sentir simultáneamente culpable y profundamente apreciado. Siguiendo tanto su consejo como el de otros, he mantenido distancia de mi padrastro por precaución. Estamos documentando meticulosamente cada interacción y acontecimiento, desde la confrontación inicial hasta cualquier desarrollo posterior, en caso de que la situación se intensifique. Consultamos con un agente inmobiliario para obtener una valoración objetiva de la propiedad y establecer un alquiler razonable. Desconocía por completo el valor real de la casa y los precios de mercado en nuestra zona. Esta experiencia se convirtió en una inesperada, pero valiosa lección sobre bienes raíces. Predeciblemente, mi madre cuestionó el monto del alquiler, argumentando que la casa no podía tener ese valor. El agente inmobiliario intervino oportunamente, señalando que la cifra propuesta estaba incluso por debajo del precio de mercado considerando las características y ubicación de la propiedad. Hemos iniciado el proceso formal de desalojo de mi padrastro. Sus episodios de violencia nos proporcionaron fundamentos para solicitar un desalojo inmediato. Como era de esperar, mi madre se opuso utilizando todo tipo de recursos emocionales, lágrimas, súplicas e incluso intentos de minimizar lo ocurrido. Sin embargo, mantuve mi posición firme, dejando claro que su comportamiento era inaceptable y que su presencia comprometía mi seguridad. Aunque fue doloroso verla en ese estado, me recordaba constantemente los eventos que nos llevaron a esta situación. A veces la firmeza es necesaria, aunque resulte emocionalmente difícil. En un aspecto más positivo, he estado compartiendo más tiempo con mis hermanastros, lo cual ha sido una experiencia gratificante. Me conmovió especialmente descubrir que Ethan y Mia habían rescatado uno de mis antiguos relojes, regalo de mi padre, junto con otros objetos personales que mi madre planeaba vender. Creo que comparten mi sensación de desorientación y confusión en esta situación, y hemos encontrado consuelo en nuestra mutua compañía. He optado por mantener total transparencia con ellos respecto a la situación. Considerando su edad, son capaces de comprender, y parecen apreciar ser tratados como adultos en este contexto. Hemos mantenido extensas conversaciones sobre diversos aspectos, sus sentimientos respecto al comportamiento de su padre, sus preocupaciones sobre el futuro, e incluso su sentimiento de culpa por las acciones de mi madre con mis pertenencias. Simultáneamente, me esfuerzo por protegerlos de su padre, consciente de la incertidumbre sobre sus intenciones actuales. Les he instruido claramente que ante cualquier intento de contacto o aparición inesperada, deben informar inmediatamente a mi madre o a mí. Mi objetivo es resolver todos los asuntos pendientes antes de partir a la universidad. Así se encuentra la situación actualmente. Han sido días intensos, pero siento que gradualmente estoy recuperando el control. Todavía queda mucho por hacer, procedimientos legales, posible terapia familiar, que estoy considerando seriamente para todos, y reconstrucción de la confianza. Sin embargo, por primera vez desde el fallecimiento de mi padre, siento que estoy tomando las riendas de mi vida. Agradezco nuevamente todo su apoyo, Reddit. Ha significado más de lo que pueden imaginar. Prometo actualizar si surge algún desarrollo significativo, pero por ahora, avanzo día a día. Deséenme suerte. Actualización 2. Saludos a todos. He notado numerosas preguntas en los comentarios y considero apropiado responder algunas de ellas. Respecto a las consultas más frecuentes, efectivamente, estoy manteniendo un registro detallado de todo, incluyendo la venta no autorizada de mis pertenencias por parte de mi madre. También he reemplazado todas las cerraduras de la casa, distribuyendo copias únicamente a mi madre, mis hermanastros y yo. Estoy evaluando la instalación de un sistema de seguridad, considerando la posibilidad de que Greg intente algo imprudente. Respecto a las preguntas sobre acciones legales contra mi madre por la venta de mis pertenencias, actualmente estoy analizando opciones con mi tío. Sin embargo, mi prioridad inmediata es estabilizar la situación habitacional y garantizar que la casa continúe siendo un espacio seguro para todos sus ocupantes.
Este periodo ha sido desafiante, pero intento abordarlo metódicamente. Las preguntas recibidas me han llevado a reflexionar sobre el pasado, reconociendo numerosas señales de advertencia que precedieron a esta crisis. Considero útil compartir algunos antecedentes que podrían clarificar cómo llegamos a esta situación. Como algunos conocen, tras el divorcio de mis padres, se acordó que viviría con mi madre mientras mantenía visitas regulares con mi padre. Este arreglo funcionó relativamente bien hasta la llegada de Greg. En retrospectiva, los problemas comenzaron casi inmediatamente después de su matrimonio. Nuestro hogar comenzó a sentirse cada vez más ajeno. Greg frecuentemente introducía la idea de mi mudanza en conversaciones aparentemente casuales. Lo mencionaba durante las cenas como si fuera una consideración normal para alguien de mi edad. Teniendo solo 17 años entonces, la sugerencia resultaba tanto impráctica como perturbadora. También indagaba sobre mi relación con mi padre, sugiriendo sutilmente que podría vivir con él. Aunque estas constantes insinuaciones me incomodaban, las atribuí inicialmente a una falta de habilidad social. También mostraba un interés particular en mi situación financiera, cuestionando frecuentemente mis ahorros para el futuro. En ese momento, trabajaba medio tiempo para financiar mis estudios universitarios, pero sus preguntas parecían más bien intentos de sugerir que debería prepararme para abandonar el hogar. Ahora reconozco estas interacciones como intentos apenas velados de forzar mi salida. Hubo numerosas ocasiones en que mi madre y Greg me pedían prestar mis pertenencias a Mia. Inicialmente accedí sin problemas, ya que parecía razonable y Mia siempre devolvía los objetos en buen estado. Sin embargo, la situación se agravó cuando mi madre sugirió que entregara permanentemente mi laptop, recientemente adquirida para mis estudios, a Ethan. Me negué cortésmente, explicando que la computadora contenía todos mis materiales de estudio, y era esencial para mi trabajo académico. La reacción desproporcionada de Greg ante mi negativa fue reveladora. Actuó como si hubiera cometido una grave ofensa, instruyendo a Ethan y Mia que me evitaran como si fuera un antagonista. Este incidente evidenció claramente el poco respeto que se tenía por mis necesidades y posesiones en esta nueva dinámica familiar. A pesar de estas señales de alarma, permanecí en casa. Parte de mi decisión era práctica. Estaba ahorrando para la universidad, y una mudanza habría sido financieramente complicada. Pero también me aferraba a la esperanza de que la situación mejoraría, que mi madre eventualmente recordaría su rol maternal, y me trataría adecuadamente. Ahora reconozco lo ingenua que era esta esperanza. He estado procesando estos años de rechazo, tanto sutil como explícito, en terapia. Aunque ha sido difícil aceptar que mi propia madre pudiera tratarme así, priorizando a su nueva familia, estoy trabajando en asimilarlo. Paradójicamente, casi agradezco que las circunstancias hayan escalado a este punto. De no haber llegado a tales extremos, probablemente habría continuado justificando su comportamiento, minimizando su impacto en mi bienestar. Esta dolorosa experiencia me obligó a enfrentar la realidad y tomar medidas para recuperar el control de mi vida. Agradezco enormemente a todos los que compartieron consejos y sugerencias. Su apoyo ha sido invaluable durante este periodo difícil. Actualización 3. Saludos a todos. Tengo importantes novedades que compartir, pues la situación ha tomado un giro inesperado. Ayer recibí una llamada sorpresiva de la ex esposa de Greg, madre de Ethan y Mia. En una comunidad pequeña como la nuestra, las noticias viajan rápidamente, y ella se había enterado de los acontecimientos recientes. Me contactó solicitando una reunión para conversar. Movido por la curiosidad, acepté su propuesta, y nos encontramos en una cafetería. Después de los saludos iniciales, fue directamente al punto y reveló una información impactante. Durante años, Greg había estado incumpliendo con sus obligaciones de manutención infantil, utilizando como excusa sus supuestas contribuciones a nuestro hogar con mi madre. Esta revelación agregó una nueva dimensión a la ya compleja situación familiar. Explicó que los pagos de manutención eran una obligación legal, pero Greg había manipulado la situación para hacer parecer que sus aportes a nuestro hogar eran suficientes, cuando en realidad estaba eludiendo sus responsabilidades legales con sus hijos. Su teoría era que el interés de mi padrastro en mantener a Ethan y Mia viviendo en nuestra casa estaba motivado por evitar los pagos de manutención. Al tenerlos bajo su techo, podía argumentar que los mantenía directamente, reduciendo o eliminando sus obligaciones financieras con su exesposa. Se hizo evidente que la insistencia de Greg por mantener los arreglos de vivienda no se basaba en consideraciones familiares, sino en motivos financieros. Había estado priorizando sus intereses económicos por encima del bienestar de sus hijos y sus obligaciones legales. La madre de mis hermanastros también mencionó que llevaba años sin ver a sus hijos debido a los constantes cambios de residencia de Greg. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar sobre la situación habitacional en caso de un proceso legal, para confirmar la participación real de su ex marido en el hogar y la verdad sobre sus contribuciones financieras.
Reconociendo la importancia de esta información, accedí a testificar. Era fundamental establecer la verdad y asegurar que Ethan y Mia recibieran el apoyo que merecían. Este nuevo desarrollo significaba que mi padrastro no solo enfrentaba el desalojo por el asunto de la propiedad, sino también posibles consecuencias legales por el incumplimiento de la manutención infantil, que podrían incluir multas e incluso prisión. Esto explicaría su repentina desaparición. La ex esposa de Greg expresó su deseo de reunirse con sus hijos, y le aseguré que podríamos coordinar un encuentro. Estoy convencido de que Mia y Ethan apreciarían ver a su madre después de tanto tiempo. Cuando informé a mi madre sobre estos acontecimientos, su reacción inicial fue de negación, insistiendo en que su esposo sería incapaz de tal comportamiento. Sin embargo, al escuchar todos los detalles, quedó tan impactada como yo. Aunque aún no he podido perdonar sus acciones previas, sentí cierta compasión al ver que ella también había sido víctima de un engaño, aunque mi empatía sigue siendo limitada debido a su comportamiento anterior. Es evidente ahora que el principal antagonista en esta situación ha sido Greg. Si bien las acciones de mi madre no son justificables, está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Todos esperamos que la situación con Greg se resuelva pronto para poder retomar nuestras vidas con normalidad. Agradezco profundamente a esta comunidad por su apoyo durante este proceso, que inicialmente parecía inmanejable. Sus consejos han sido invaluables en estos momentos difíciles. Continuaré manteniéndolos informados sobre cualquier novedad. Cuídense y gracias por su constante apoyo.